Como les dije al comienzo del servicio hoy día, el próximo domingo 19 de septiembre estamos lanzando una serie nueva enfocada en el libro de Jeremías y las palabras del profeta para nosotros en estos días. Entonces hoy me toca dar una introducción, dar el contexto amplio en lo cual Jeremías está enseñándonos y más bien el contexto amplio de Jeremías para tocarnos en nuestras vidas hoy día. No sé si ustedes lo contemplaron ayer, pero para mí ayer fue un día pesado. Y honestamente me llevó casi la mitad del día antes que me di cuenta que parte de la tristeza que yo llevaba era que nosotros como nación estamos conmemorando 20 años después del ataque sobre las Torres Gemelas en Nueva York. Y yo no sé por qué. Porque por 20 años he pasado este aniversario, pero ayer yo sentía un peso más profundo que otros años. Entonces yo comencé a recordar las vidas de los 3,000 personas que fallecieron en un solo día. También comencé a hacer colecta de tantas vidas que han sido perdidas en la guerra que continuó después. Tantas personas que fueron discriminados por ser musulmán aún en su propio país. Y lo interesante, lo impactante para mí es que estuve a la par de mi hijo que tiene 15 años ya por cumplir 16 y me di cuenta que él no tenía ninguna memoria de donde él estaba ese día, porque por supuesto no había nacido. Yo me acuerdo con una claridad, estuve en un taxi sobre las calles muy congestionadas de Managua y estaba escuchando el radio y como español es mi segundo idioma, cuando comenzaron a anunciar yo pensé a lo mejor no estoy absorbiendo la información correcta. Mi papá que trabajaba en el Pentágono, de repente me fui corriendo a la casa a ver cómo podía llamar si mi papá había estado en el lugar donde cayó el tercer avión. Nunca jamás el mundo era igual. Y me puse a pensar que nuestras vidas y nuestra jornada de fe se desarrolla siempre en el contexto más amplio del mundo. Por supuesto, mi caminar con Cristo es personal y se trata de lo que hay adentro de mi corazón, pero siempre las circunstancias y el contexto más amplio impacta nuestro caminar. Es igual con el profeta Jeremías. Es importante entender que Jeremías fue llamado a hablar en el año 13 del reino de uno de los últimos reyes de Israel, Josías. Era uno de los últimos reinos en lo cual el rey intentaba seguir la palabra de Dios. Y en ese entonces Jeremías estaba dando la palabra profética que el Señor le daba en el momento que el poder de Asiria a nivel del mundo se estaba cayendo. Y lo interesante es que el pueblo de Israel se había aferrado tanto a las prácticas de Asiria que esos movimientos a nivel global le impactaba a Israel. Y el rey de Israel estaba notando que la adoración del pueblo de Israel tenía mucha influencia de Asiria. En las partes al norte, la adoración del pueblo ya no era fiel a Dios. Así que estaba con muchas otras cosas. Entonces me comencé a preguntar, ¿nuestra adoración es pura en espíritu y en verdad?
Nuestra adoración es contaminada en cierta medida de influencia del mundo. Nosotros somos viviendo en un contexto en lo cual lo que pasa a nivel global está impactando a nosotros como pueblo de Dios. Y me doy cuenta que sí. Y me doy cuenta que la palabra de Jeremías es muy puntual para nosotros hoy día. Lo otro que comencé a considerar, y eso no sé si es tu experiencia, pero encontré un artículo por una mujer titulado Catherine Miller, y el artículo tiene el título así: nosotros hemos encontrado rabia en los espacios sin esperanza. Nosotros hemos encontrado rabia en los espacios sin esperanza. Y ella, escribiendo ese artículo solamente la semana pasada, dice que muchos de nosotros estábamos con la esperanza que este verano iba a ser bonito, ¿verdad? Teníamos la esperanza que todo iba a volver a lo normal, que íbamos a tener las bodas que han sido pospuestos por tiempo, que íbamos a poder congregar en familia y con amigos, que las escuelas iban a abrir y que todo el mundo iba a volver a la normalidad. Pero ella dice, desgraciadamente, lo que hemos encontrado más bien es un encuentro de sentimientos y emociones y personas que están ya casi por perder control de sus sentimientos, por tanto cansancio y necesidad. ¿Quién se siente como que está llegando a lo último que puede? Solo yo. Eso pasa en todos los servicios. Yo le digo, solo yo. Pero yo le voy a decir, tu pastor está perdiendo el sentir. Tanta presión, ¿no? Y no creo que soy la única. Y ella sigue diciendo que parte de la razón por lo cual el enojo está entrando en tantas partes de nuestra vida es que nuestras expectativas de toda cosa han sido enfrentado, confrontado con la realidad. Y cuando comencé a considerar en mi vida, me doy cuenta que es cierto. Ella, como autora del artículo, dice que se asombra aún yendo por tren, ver la gente que se entra en un pleito de la nada, o familias que se están peleando por diferencia en política y han llegado a un nivel de pleito que llevaría años sanar. ¿Están experimentando eso? O entre tus hijos y ustedes hay un conflicto que tiene una intensidad que no tenía antes. Y cuando yo comienzo a ver en mi propia vida, yo veo que la expectativa que yo tenía del verano ya no se está cumpliendo. La expectativa que yo tenía de la vacuna, de qué iba a hacer para esta nación, no se está cumpliendo. Y siento la dificultad adentro de mí, que hay tantas personas poniendo en riesgo la vida de otros por no tomarla. Cuando reflexiono de mi familia en Nicaragua, la expectativa que yo tenía que iban a estar cubiertos por la vacuna y todavía veo que no lo tienen. Y sigo orando por su bienestar. Las expectativas de lo que yo esperaba pasar en Afganistán, y veo las caras de las mujeres y los niños y las caras de personas de esta iglesia que yo sé que están evacuando gente. Y le digo, Señor, eso no es como debe de ser. Veo a mis niños volviendo a la escuela con toda la expectativa que sea otra cosa, y veo el estrés y veo la dificultad de ellos y los profesores y la administración. Y le digo, Señor, pero el mundo no es como yo quisiera que fuera. Y tal vez más que nada me veo a mí misma y veo que mi expectativa de mí misma, que yo no estoy cumpliendo,
Tal vez con lo que dice primero de Pedro 3, que viven en armonía los unos con los otros, que compartan penas y alegrías, que practican el amor fraternal. A veces, Señor, lo logro, pero a veces lucho con los sentimientos adentro. ¿Qué tiene que decir el profeta Jeremías a nosotros? ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios en esta tarde? Lo interesante para mí es que en ese contexto donde todo es lo que uno no quiere, es fácilmente poner su armadura, y yo no digo armadura en el espíritu, es fácil tomar tu postura y decir voy a pelear, voy a seguir resistiendo, voy a seguir con mis emociones así en alto. Y eso no es lo que el Señor le dice al pueblo de Israel a través de Jeremías. Más bien el Señor le dice al pueblo de Israel: aun si viene Babilonia a llevarte al exilio, no resisten, ríndense. Yo voy a estar con ustedes y les voy a volver a tu tierra. ¿Qué cosa? En momentos de las cosas más difíciles, todos queremos pelear, ¿verdad? Queremos poner enfrente de la persona que tiene diferencia con nosotros y mostrarles por qué están equivocados. ¿Quién no ha querido? ¿Quién ha intentado postear algo en Facebook y ha tenido que borrarlo? ¿Quién no ha tenido una pareja que dice, mi esposo me dice, Jennifer, no responde a nada en Facebook? Nada. No le ponga nada. Nada. Aguántese. El Señor no te está llamando a pelear de esa manera. Qué interesante que el pueblo de Israel, que se había apegado al poder de Asiria, que se estaba cayendo y ahora entra a Babilonia y están esperando que la nación se levanta en contra, y el Señor a través de Jeremías está diciendo, no tienen de otro, ahora van a tener que pasar 70 años en exilio y no va a ser fácil, pero yo siempre voy a ser tu Dios. El tema de rendirse, no rendirse a un enemigo, no rendirse al cansancio, pero el tema de rendirse a lo que el Señor te está diciendo. Pasa eso en nuestros matrimonios, ¿no? Tantas veces que venimos con conflicto, con dificultad, señalando al otro, que fulano, que esto, que el otro, que no sabe, pastora, que... ¿Y qué hace el Señor? Componga tu vida. Busca tus propias necesidades en mí. Y cuando estás rendido de corazón, yo puedo comenzar a trabajar en tu relación. Lo interesante es que ese tema de rendirse, de tener corazón suave, comienza al comienzo del libro de Jeremías. En el primer capítulo encontramos al Señor llamándole a Jeremías y dice, la palabra del Señor vino a mí, dice Jeremías. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que naciera, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. ¿Quién cree que Dios te había apartado antes que naciera? Que tu vida tiene propósito aún antes que usted podía pronunciar tu nombre. Que el Señor te formó por algo. Nosotros creemos en la iglesia metodista que el llamado sobre la vida de uno no es solamente los profetas, los pastores, los sacerdotes, por el movimiento del Espíritu de Dios en cada uno de ustedes. Hay un llamado profundo de Dios. Y ese llamado viene del Señor que te conoció antes que te formara en el vientre de tu madre. Pero Jeremías es como nosotros, ¿no? Jeremías respondió al Señor, ay Señor mi Dios, yo soy muy joven y no sé hablar.
¿Cuántas trabas, cuántas excusas ponemos nosotros delante del Señor cuando nos está pidiendo rendir nuestra vida y decimos, ay Señor, pero soy muy joven, ay Señor, pero soy mujer, ay Señor, pero soy muy vieja, ay Señor, pero estoy muy ocupada, no tengo mucho conocimiento de tu palabra, acabo de venir a este país, yo no tengo el dinero, ¿cuántas trabas ponemos? ¿Quién ha puesto traba al Señor? ¿Verdad? Todos. Porque en cierta manera sabemos que cuando nuestra vida pertenece al Señor, cuando escuchamos ese llamado tan profundo, hay responsabilidad de actuar, hay responsabilidad de vivir en armonía los unos con los otros, compartiendo penas y alegrías como muchos de ustedes están haciendo ahora cuando vivimos rendidos al Señor. No tenemos las mismas cargas, pero sí tenemos responsabilidades. Sigue Jeremías con Dios y Dios le contesta, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temes a nadie. Muchos de nosotros tenemos temor del futuro, temor de otras naciones, temor de la muerte, temor de nosotros mismos, temor de lo que va a pasar con nuestras relaciones. Y la palabra del Señor a Jeremías y a nosotros aún en medio de las cosas inestables y difíciles es que yo estoy con ustedes. Yo les he formado desde antes, yo les he llamado y hay propósito en tu vida, hay razón por lo cual están aquí en este momento y hay algo por el reino de Dios que depende de tu habilidad de decirle sí al Señor. Algunos de ustedes saben que estos meses de la pandemia han sido tan pesadas que siento como que ahora en mi casa estamos tomando inventario. No sé si le pasa a ustedes. Como que cada uno se está examinando después de una cosa difícil. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón de verdad? ¿Cómo está tu tiempo? ¿Qué has aprendido? Y en eso me he dado cuenta, en una forma que tal vez no estaba consciente en medio de la jornada, que por esos 18 meses yo he estado luchando por seguir creyendo. ¿Alguien más? Luchando por seguir teniendo la habilidad de adorar a mi Señor, luchando por guardar mi corazón que no se llene de tanto rencor por todo lo que está pasando. Y en medio de eso, alguien me dijo, Jennifer, tenés en esta temporada de tu vida aprender que hay que soltar y que hay que agarrar. Yo escucho al Señor diciendo eso a Jeremías, hay que soltar tu miedo. Hay que soltar tus peros, hay que soltar las cosas que son obstáculos, déjalos ir. Y hay que agarrarse de mi presencia en tu vida. Más luego en el libro de Jeremías, en el versículo, en el capítulo 18, Dios comienza a hablar no solamente en lo personal, porque como les dije, nuestra fe personal se forma en un contexto más amplio. En el capítulo 18, Dios comienza a través de Jeremías dar una parábola que explica que nosotros como pueblo, como nación, tenemos que ser como barro en manos del alfarero. No sé si ustedes han visto a alguien trabajar con barro, pero el barro tiene que tener agua, tiene que ser suave, ¿no? Y cuando uno está formando esa vasija, vasija, así es. Gracias, muy amable. Cuando uno está formando la vasija, cuando sale mal, ¿qué puede hacer el Señor? Rehacerlo en su imagen.
Muchas veces nosotros, cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando estamos luchando hasta por nuestras propias vidas, cuando nos estamos agarrando, luchando por tener nuestra fe, el Señor nos dice, tienen que ser como barro suavecito en mis manos, y cuando están moldeable en mis manos, yo te voy a hacer y rehacer tantas veces que sea necesario, porque no estoy buscando tu perfección, estoy buscando tu disponibilidad a mi espíritu. Pregunto de nuestra nación, pregunto de nuestra iglesia universal, pregunto de nuestras vidas personales, pregunto de nuestras relaciones, cuán disponible estamos de ser moldeado por el Señor. Y como Dios en toda su misericordia, el Señor comienza a hablar a través de esa palabra. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? ¿No cree que tu familia puede ser tan moldeado en las manos de Dios? ¿No cree que esta nación puede ser moldeado? Pero tenemos que tener la suavidad de corazón. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré de castigo que había pensado infligirles. Servimos un Dios justo. Y cuando nosotros nos desviamos de Dios, nos da oportunidad de ser remoldeado. Pero cuando somos resistentes y cuando nos ponemos duro de corazón, no queda nada más el Señor que separar de nosotros la bendición que tenía guardado. Estaba leyendo artículos sobre eso del exilio, ¿no? ¿Sabe qué es el exilio? O sea, Babilonia vino y al pueblo de Israel, literalmente a las mujeres y los niños le llevaban en brazos afuera de su propio país. Y estando en exilio tenían que pasar tantos años, aunque fue allí que en Jeremías 29 que Dios le dio la palabra tan bonita diciendo, aún en medio del exilio yo tengo esperanza y futuro para ustedes. Pero cuando yo pienso en el exilio, pienso en la manera que nosotros a veces nos separamos a nosotros mismos. Consideran. Si tu corazón se pone duro, si tu corazón se pone lleno de ira, si tu corazón se pone lleno de vergüenza y de querer tener venganza, vos mismo te pones en exilio de la presencia de Dios. Crees una frontera que no puede recibir la gracia y el amor de Dios. Y si pensamos en Adán y Eva, cuando ellos pecaban en el jardín, ¿qué les pasaba? ¿Qué fue su castigo? Salir del jardín. Fueron exiliados, quitados, sacados del lugar que Dios le había puesto para nutrirse, para sanarse, para tener la vida plena. Y muchas veces nosotros cuando nos ponemos duro de corazón, nos ponemos en exilio. Nos ponemos tan fuera de las cosas que nos nutre, que nos da vida, que nos da la presencia de Dios, que nos levantamos y decimos, pero ¿cómo llegué a ser tan enojada con todo el mundo? ¿Cómo llegué a ser tan sin sentir para nadie? ¿Le ha pasado a alguien? ¿O yo soy la única que me he puesto en exilio en algunos momentos? Por supuesto que sí. Pero la palabra del Señor es tan dulce, tan bonito en decir, aún si estás en exilio, yo tengo esperanza, futuro y promesa para ustedes. Y yo puedo traerles de regreso. Pero tienen que ser suave de corazón, suave de corazón. La última parte que quiero que reflexionamos de Jeremías
Jeremías 31. O sea, como ven, estamos yendo por ese libro grande, ¿no? Y en Jeremías 31 el Señor comienza a hablar de esa manera en lo cual nos va a traer del exilio a un nuevo pacto con Él. Y dice el Señor, vienen días en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y en la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que les tomé de la mano y los saqué de Egipto. Qué bonito que fue ese pacto, ¿no? Estaban en esclavitud y el Señor les llevó afuera y les llevó a la tierra prometida. Pero el Señor dice, ese nuevo pacto es aún más profundo. ¿Sabe por qué? Porque se trata de tu corazón. Se trata de lo interior. Se trata de lo que el Espíritu puede hacer en tu vida y en la mía. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en tu corazón. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo tantas veces como cristianos que andamos señalando. Es que el Señor dice tal, es que hay que hacer tal. Eso no suaviza el corazón de nadie. No, dice el Señor. Mi espíritu estará tanto adentro de tu corazón que no va a necesitar a alguien más que te está señalando. Ni diría nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor, y yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de tus pecados. Hay que rendirnos a Dios, entender que nuestras vidas cuentan por mucho, que hay alguien en tu trabajo, tu familia, tu iglesia, tu comunidad, tu complejo de apartamento, tu casa, hay alguien que Dios quiere hablar a través de tu vida. Hay que rendir nuestras vidas al Señor. Hay que también mantenernos suave como barro en manos del alfarero, dejándole al Señor regalo con agua. Y cuando no es perfecto, levanta la mano si ha tenido una vida perfecta. Por supuesto que nadie. Y Dios no espera tu perfección ni la mía. Espere la suavidad de corazón para ser remodelado, reformado, reusado. Y finalmente, un corazón tan dispuesto que la ley del Señor, el Espíritu de Dios, está escrito sobre tu vida. Y que todas tus iniquidades perdonados. Y no solamente perdonados, pero ni siquiera jamás se acuerda el Señor de tu pasado. Hay que rendirnos. Y en momentos de lucha, nuestra tendencia es pelear, ¿verdad? Nuestra tendencia es agarrarnos más duro. Nuestra tendencia es juzgar más duro, señalar el otro, cambiar mente de otro, mientras el Señor dice, barro en manos del alfarero, corazón suave, para que mis leyes sean escritos. Que nosotros seamos pueblo rendido a la presencia de Dios. Termino recordándoles que la manera en la cual el pueblo de Israel más se desvió de Dios fue en su actitud de adoración. Y no pierdo de vista el hecho que los últimos 18 meses que han sentido como años, 18 meses hemos luchado con la habilidad de adorar, ¿verdad? ¿Quién ha luchado? Que en un santuario que no tiene tanta gente, una pantalla chiquita, y le decimos, ay Señor, pero yo no puedo adorar, yo no puedo sentir tu espíritu, yo no sé dónde ir, y criticamos a este líder y el otro, y vamos de iglesia a iglesia, y así el pueblo de Jeremías había perdido la habilidad de adorar.
Adoración comienza en un corazón suave, un corazón como barro en manos de alfarero. Así que retomemos nuestra énfasis en adoración verdadera y nuestra convicción de no repagar insulto por insulto, más bien con bendición, para que el Señor nos bendice a nosotros. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como